Buenas tardes. Resulta que Trump ha ganado hoy a las 2 de la mañana de hoy, se ha emitido la información de que Trump es nuevamente presidente de los Estados Unidos, es el número 47 de la Unión Americana y ha ganado con amplia ventaja 270 y resto sobre 220 y resto sobre Kamala Harris. Kamala Harris es una candidata, actualmente era vicepresidenta de Estados Unidos, es de izquierda con una serie de ideas que respaldaban, acciones también que respaldaban la ideología de género, el falso antirracismo, el aumento desmesurado del Estado, el aumento de los impuestos, el ataque a los empresarios y a las personas emprendedoras, mientras que Trump tiene una serie de lineamientos que lo llevan a proponer, por ejemplo, la reducción de los impuestos, la reducción del Estado también. Eh, la contención del gasto del Estado es necesaria. Cuando hay estas situaciones, es necesario porque Trump tiene muy pocos mecanismos para reducir la inflación que estaba creciendo y uno de ellos es reducir el gasto del Estado y la otra es reducir las ayudas, los subsidios, cuando no sean necesarios. Así que él va a mantener, ya él lo dijo, va a mantener las ayudas que son muy necesarias, pero muchas de las personas que están recibiendo esas ayudas y que podrían tener la posibilidad de ser productivas tienen que ahora empezar a ejercer su condición de productividad. Esa situación eh, nos da una especie de señalamiento acerca de la ruta que está tomando la política internacional. En España, la situación de la Dana, las lluvias en Valencia que trajeron inundaciones van hasta ahora 200 y resto de personas fallecidas y hay una especie de pugna entre el relato de izquierda y las acciones de la derecha, y me refiero en esa forma porque la manera efectiva de verla es esa. En realidad, las acciones de la derecha, a lo que llaman en realidad acciones de la derecha, en realidad son personas independientes que se reunieron y en algunos casos recibieron ayuda de partidos de derecha, pero muchísima gente fue por sus propios recursos a ayudar a los valencianos. Y resulta que, por otro lado, el gobierno, que es completamente de izquierda, tiene una especie de manejo de la información, de manera que todo lo que hagan las personas que no son abiertamente de izquierda, lo están poniendo como una acción nazista, etcétera. Entonces, por ejemplo, Pedro Sánchez fue hace unos días, Pedro Sánchez, el presidente de España, fue con el rey a dar consuelo y a entender la situación allá en Valencia, y la gente del lugar le tiraron barro. Pedro Sánchez, como sabía que el ataque iba directamente hacia él porque él tomó muy malas decisiones y probablemente las acciones que tomó fueron muy tardías porque quería que la situación se diera para que la gente pierda de vista que él está ahora mismo siendo imputado por la situación de la esposa Begoña Gómez, que está acusada por una serie de delitos, así que fraudes y todo, y él quiere desviar la atención. Entonces, probablemente hizo que se retrasara la información y probablemente hizo que la ayuda también se retrasara para mantener el foco sobre esa situación de la Dana en Valencia. Eso está explicado en muchos canales con muchos detalles, así que no me voy a ir a esos puntos ni siquiera pero sí al hecho de que toda esta situación en España ha traído como una especie de apertura ocular de los españoles y están viendo el verdadero espíritu del gobierno socialista que tienen, que ahora que era necesario que actuara y que todos los impuestos, ellos pagan 55-60% de impuestos de su salario en impuestos, de sus ingresos, que todo ese dinero que han cobrado en impuestos se dirigiera a la ayuda hacia Valencia, resulta que no lo hicieron porque prefirieron que la política predominara sobre el resto. En Panamá tenemos también el problema de la generación de la tormenta que tenemos al norte y que está dirigiéndose hacia las islas del Caribe como Haití, Dominicana y Cuba, etcétera, y que probablemente terminen caminándose hacia las costas de Estados Unidos. Pero aquí mientras tenemos unas lluvias intensas
no son lluvias súper intensas, son lluvias finas, pero consistentemente mantenidas. Han, han estado cayendo desde el inicios del mes, finales de octubre, los últimos 2 días de octubre, y se mantienen hasta hoy, pero los días más fuertes han sido el 2, el 3 y el 4. Del paso del 3 al 4 hubo la mayor caída de lluvia en las horas de la noche, principalmente hubo la mayor caída de lluvia con 8 milímetros de lluvia en una hora en toda la provincia, o sea que aunque suena poco, 8 milímetros en realidad cubriendo toda la provincia es muchísima agua y eso ha ido saturando los suelos, lo que pone en riesgo muchos sitios de deslaves y derrumbes, mientras que en otros sitios ya se han dado algunas inundaciones y cosas como esa. Entonces, pero se ha visto que la ayuda que se debería canalizar hacia los necesitados se está siendo utilizada por algunos políticos como representantes, etcétera, para ayudar solamente a su gente o para decir que ellos son los que están ayudando, cuando en realidad es otra gente la que está aportando. Entonces, todo eso se está dando mientras eh, ahora mismo la situación política es un poco negativa, aunque sí se vislumbra que la empresa privada y las personas naturales están participando de la ayuda. Mientras, la UNACHI suspendió las clases, es lo correcto. Las lluvias han traído muchos problemas, ni siquiera se puede dar clase por internet porque sabemos que el internet en muchísimos lugares está fallando. De hecho, ahora mismo tenía una entrevista con una televisora y salió muy mal porque nunca tuvimos una señal óptima. Eso se está dando en muchos lugares. Así que lo ideal es que no, se suspendan las actividades académicas estos días. También hay que esperar un par de días porque aunque dejara de llover en este exacto momento, los suelos ya están saturados y los riesgos se mantienen. Hasta que no se filtre toda esa agua, que podría tomar 1 o 2 días más, sigue habiendo riesgo, así que las actividades se retomarán poco a poco. Eh, pero lo que sí está claro es que dentro de la universidad hay una especie de tensión porque se está acabando el año y el presupuesto fue aprobado con un recorte de 60 millones con respecto a lo proyectado, lo que pone en una situación difícil la planificación de nuestra administración de la UNACHI. La UNACHI había solicitado 138 millones de dólares, luego se redujo a la posibilidad de 108 millones, en realidad ya se había recortado a 50 millones, pero se aumentó a 72 millones en el último presupuesto, pero 72 millones sigue siendo una cantidad limitada, lo que impide que se mantengan todos los gastos tal como se mantenían. Así que lo ideal sería que se eliminara de entrada todos los ascensos temporales de los administrativos que principalmente porque esos ascensos temporales son otorgados por compra de votos y sé que a algunos les molesta, pero así es como funciona. Así que sé que administrativos que se van a molestar porque lo estoy diciendo, pero es así como funciona. Los ascensos temporales se han dado por votos políticos. Entonces, no se puede usar el dinero de los contribuyentes para pagar votos. Lo mismo que las asesorías que se le pagan a los profesores, que se les dan aumentos de $2.500 por votar por la rectora o conseguir un voto aparte. Entonces, también hay que eh, verificar la utilidad, la factibilidad de tener la planilla tal como está. Eso lo va a tener que hacer la rectora. No es culpa de nosotros, es culpa de ellos mismos. Ellos pusieron a una gente allí con unos recursos que en algún momento la comunidad se iba a molestar por eso, pero tienen que hacerlo. Eh, por otro lado, vamos a ver qué pasa. Se tienen pocos recursos, se están haciendo una serie de cambios en la universidad, vamos a ver cómo sale. Estos días hay que mantener la calma, la situación está un poco tensa, pero creo que ya la tormenta está bajando un poco y las lluvias van a reducirse, pero sí hay que mantenerse con cautela porque los suelos siguen saturados, algunos se han debilitado, los árboles pueden caerse, los árboles grandes han perdido soporte, las raíces porque el suelo se ha reducido su resistencia, entonces vamos a tomarlo todo con calma. Esa es más o menos una situación del panorama general y ahora con Trump, que ha ganado en Estados Unidos, se completa una especie de eje entre Estados Unidos, Salvador y Argentina,
con tres poderes bastante fuertes. Ya Salvador, a pesar de que es un país pequeño, la forma como ha sido administrado, el gobernado, demuestra un sistema que puede ser efectivo. Lo mismo está pasando en Argentina. Siempre se ha dicho que la inflación era por otras razones y él ha demostrado que es por la emisión y el endeudamiento. Así que también esos dos han demostrado que las teorías que se explicaban son efectivas, son realmente como son. La inflación se genera por parte de gobiernos malos administradores de izquierda. Lo mismo sucede con la seguridad y la economía en El Salvador. Él ha demostrado cómo se corrige de forma efectiva. Ha demostrado la inoperancia tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de los comités de derechos humanos en todas partes, que son inoperantes, lo que hacen es defender a los maleantes, mientras que las personas de bien quedan indefensas. Entonces, ahora con Estados Unidos gobernado por Trump, bajo condiciones de libertad, probablemente libertariana, el eje se concentra. Ya en Europa hay una caída de la izquierda, lo que esperemos que contribuya a que la gente comience a trabajar con mayor libertad y a ser presionada menos, aunque a España le va a costar muchísimo recuperarse del daño que le ha hecho el Ministerio de Igualdad y el daño que le han hecho los socialistas a la sociedad de ellos. Aquí en Panamá tenemos ese problema, pero está solo iniciándose y probablemente con lo que está pasando no llegue a concretarse aquí, aunque sí tenemos ese sistema feminista metiéndose en todas partes, de las cuotas para nombrar mujeres solo por ser mujeres, los préstamos que se otorgan con más facilidad y las becas que se otorgan con más facilidad a las mujeres mientras a los hombres se les deja por fuera. Ese tipo de cosas se han estado calando en nuestra sociedad y pueden traer daños a futuro, pero todavía no tienen suficiente fuerza. Esperemos que las cosas se nivelen y volvamos a la época en la que no había una batalla entre hombres y mujeres por razón de ideologías. Entonces, bueno, cualquier comentario lo reviso y vamos a ver qué pasa.